No, antes de la pausa se los contábamos. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa realizó en la jornada de ayer un espacio de discusión que fue titulado El informe sobre el estado de la educación en Uruguay, una invitación al debate. Para conocer justamente lo que se presentó en ese ámbito, para charlar sobre esto, es que a partir de este momento comenzamos a hablar con Alex Mazzei, que es la presidenta de la comisión directiva del INEB, justamente para hablar de la información relevante sobre el estado de la educación en nuestro país, el grado de cumplimiento de las metas que se han propuesto y si podemos comparar este segundo informe con aquel primero. Ustedes saben que el INED cada 2 años hace una evaluación sobre la situación de la educación en nuestro país. Este informe corresponde a los años 2015-2016 y se partió de un primer informe. Vamos a preguntarle a Alex si es válido comparar o no. Buen día, Alex. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Camila, muy bien. Bueno, siempre ¿Se puede comparar o no? Siempre hay cosas comparables, pero las características que tuvo el primer informe, sí. No nos olvidemos que esta es una institución muy nueva, recién estamos cumpliendo 4 años de historia y ya vamos en el segundo informe. Y el primero fue más abarcativo de todas las problemáticas del sistema educativo, más en general. En este segundo nos concretamos más en 4 puntos que empezamos a trabajar con más profundidad y a seleccionar y organizar información en relación a esos 4 ejes. ¿Qué puntos fueron? Bueno, uno tiene que ver con los alumnos. El ingreso, el avance y el egreso en el tramo de educación obligatoria. Otro tiene que ver con los logros de aprendizaje que aprenden los alumnos en ese trayecto. Y un tercer capítulo tiene que ver con los docentes. ¿Qué docentes tenemos? ¿Qué formación tienen los docentes? ¿Alcanzan o no alcanzan? ¿Están formados? ¿Los salarios? ¿Las condiciones de trabajo? Etcétera. Y el último capítulo tiene que ver con los recursos asignados a la educación por tramos, público-privado, etcétera. De manera que en esos 4 capítulos tratamos de concentrar información que creemos que es un buen ordenador del debate también, porque a veces nos entusiasman mucho algunos proyectos o algunos programas y perdemos de vista estos que son como los pilares esenciales de la educación de un país. Bueno, y empecemos a desmenuzar estos cuatro ejes. Muy bien. Desde el punto de vista de los alumnos, concretamente, ¿qué es lo que se ha visto en cuanto a sus rendimientos, asistencias, qué conformación tiene el alumnado en el país? En cuanto a ese primer capítulo que te planteaba, ingreso, avance y egreso, hay una muy buena noticia y tiene que ver con el incremento de la educación preescolar, lo que llamamos preescolar. Se hizo obligatorio primero 5 años, después 4 años y 3 años ya tiene una cobertura muy grande y se ha avanzado mucho en ese tramo. Es decir, que los padres están respondiendo en enviar a los chicos de inicial a exactamente. Clases. Bueno, no nos olvidemos que también esa política viene acompañada de otra que tiene que ver con el plan CAIF, que es hasta los 2 años, etc. Pero la educación, indudablemente que la educación preescolar ha incrementado su matrícula y está cercana a la universalización. Primaria ya está universalizada desde hace tiempo. ¿Cercana qué es, Alex? Cercana. ¿Qué porcentaje? Bueno, estamos hablando de que en 5 años prácticamente estamos en el 90 y pico %. Es altísimo. En 5 años sí, pero ya era obligatorio ese tiempo. En 4 años estamos en el 80 y pico, y en 3 años que no es obligatoria, ya estamos pasando el 70%, lo que es también importante. La otra cosa que también es una buena noticia es que también se incrementó o se mejoró la cobertura de la educación media, que es uno de los problemas del país. Sí, que es donde hay mucho rezago y abandono, ¿no? Mucho rezago y abandono. Si bien aumentó la cobertura y aumentó el número de alumnos, también los datos de rezago y abandono son grandes, sobre todo si lo miramos en el egreso. Y también el informe tiene un estudio muy interesante de cómo se va cursando en la edad correcta por el sistema educativo. Tratamos de trabajar en este informe también por edades, qué pasa en cada tramo de edades, porque es una manera también de ayudar a que el sistema, la sociedad pueda ir controlando el acceso a los estudiantes. ¿Y dónde están los problemas en los tramos de edades? Y los problemas están a partir de, bueno, indudablemente que del 17 años en adelante, ahí tenemos un gran problema de abandono. Tenemos un problema por tramos de edades, decíamos, y tenemos un problema también por condición socioeconómica. Indudablemente los resultados no son iguales.
El problema también del rezago y de la reducción de estudiantes, el número de estudiantes que transcurren por el sistema educativo en edad oportuna, también se ha incrementado, pero muy tímidamente todavía, que es una de las aspiraciones a que ingresen, avancen en la edad que corresponde y egresen. El gran problema que identificamos tiene que ver con el bachillerato. Eso te quería preguntar, de los chicos que ingresan a secundaria, ¿cuántos efectivamente terminan los 2 ciclos? Bueno, en realidad, si miramos todo el tramo, nos llegamos al 40%. No se llega al 40%. De los que terminan. O sea que de cada 10 que ingresan a primer año del liceo, 4 terminan egresando de sexto año del liceo. Ahí está. Y ahí en el bachillerato ocurre una cosa muy interesante, que no responde solamente a lo que analizamos en todo el resto del trayecto, que los estudiantes de condiciones socioeconómicas más desfavorecidas son los que más porcentualmente se retiran o fracasan. En cambio, en bachillerato también observamos que hay porcentajes altos de estudiantes de sectores medios que también abandonan. De manera que ese también es un llamado y una alerta para revisar por qué pasa, cuáles son los factores. ¿Y estas condiciones son indistintas para Montevideo y para el interior del país? Sí, prácticamente sí. ¿O hay conformaciones distintas? Prácticamente sí. El informe nuestro es nacional por ahora. Aspiramos a algún día poder hacerlo por departamento, sería muy interesante también. Claro. Pero por ahora es un informe nacional. Indudablemente que hay algunos cortes, pero la situación es similar. Y desde el punto de vista del aprendizaje, ¿dónde están los nudos educativos en materias para los chicos? Bueno, desde el punto de vista del aprendizaje, bueno, como ustedes saben, nosotros nos manejamos con información, con fuentes secundarias, indudablemente, como es la evaluación que se ha hecho a lo largo, desde el año 96 hasta ahora por parte de la Dirección de Evaluación de Codicen. Sí, sí. Ahora, a partir de estos años, esa evaluación pasó al Instituto de Evaluación Educativa, que este año estamos haciendo ya la evaluación de primaria. Si tomamos esos datos de esa evaluación del sistema educativo de la propia ANEP desde el 96 hasta ahora, advertimos de que es una línea plana, como decía un investigador ayer en la presentación. No ha habido una mejora en los resultados de aprendizaje en el nivel de sexto año de primaria, cosa que nos advierte también bastante, y que es bastante novedoso, con relación a los problemas que visualizamos en la educación media básica, porque indudablemente que ya hay en sexto año problemas de aprendizaje que después indudablemente mejoran un poco en secundaria básica. Allí siempre se dice, ¿no?, que hay un problema entre el salto desde la escuela al liceo. Claro. Es decir, como que hay, no digo culpas o responsabilidades, No. Pero como que a veces los docentes dicen, lo que pasa es que los chicos cuando llegan de la escuela no llegan realmente con el grado de formación que tendría que tener. Los datos de este informe, nosotros hicimos una compilación de todos los resultados de las investigaciones desde el 96 hasta ahora, de todas las pruebas que se habían aplicado a alumnos de sexto año, comparativamente, y te decía, una línea plana, y con resultados que son compatibles con los de un estudio internacional de UNESCO, YESE o TERCE se llamaba, que también se aplica en sexto año de escuela, y que es bastante coincidente. Tenemos más de un 50% de estudiantes de primaria que salen de sexto año que no tienen un buen manejo de la lectura, un buen manejo de la escritura, que tienen dificultades para trabajar con ejercicios matemáticos, de manera que ahí ya vemos que es un porcentaje muy grande de alumnos que salen de sexto año que no salen con las competencias. ¿Y hay un porqué de eso? Y bueno, lo estamos tratando de estudiar. En principio, una de las cosas que estamos viendo y que creemos que ha sido muy importante que se está haciendo en este periodo es también tratar de establecer cuáles son las metas de aprendizaje o cuáles son los saberes que tiene que tener un alumno cuando sale de distinto nivel educativo. En este país eso no existe. Las pruebas internacionales y las otras siempre se hicieron no desde lo que enseñamos, sino desde lo que se supone que hace la prueba que tendría que saber un alumno en ese tramo etario. Ahora el instituto está desarrollando unas pruebas que empezamos este año, nacionales en tercero y en sexto de primaria, donde estamos partiendo del currículum real, de lo que el maestro tiene que enseñar y de lo que el alumno tiene que aprender.
todavía en ese sentido no hay mucha claridad, porque el Uruguay no tiene tampoco todavía al día de hoy perfiles de egreso. Claro. Hay otros países que te dicen, cuando sale de tercera escuela tienes que saber hacer A, B y C. Claro, Uruguay no tiene Uruguay nunca lo tuvo. Recién ahora se está trabajando en eso, en el marco de un marco curricular común. Siempre subsistemas muy compartimentados generaban debates, justamente los problemas de la compartimentación del sistema se veía en el estudiante. Hoy creo, y también en eso ha contribuido el instituto, hay una mirada más desde el estudiante, que es el que transita por el trayecto de la educación y no tanto desde el sistema educativo que brinda parte de su currículo. La diferencia. Eso es importante, poner el centro en el alumno y mirar ese alumno cómo va transitando. En ese sentido está también el marco curricular que se está estudiando y en ese sentido también están los perfiles de egreso. A ver, ¿qué le pedimos que sepa? Claro. 3A al tercero, a sexto, a tercero. Ahora, parece una cosa de perogrullo, ¿no? Que uno tendría que ponerse, desde el punto de vista de la educación o de las instituciones educativas, decir, bueno, cuando este chico sale de mis aulas, tendría que saber esto, esto y esto. Eso que vos decís es muy cierto, pero Uruguay siempre tuvo mucha confianza en su cuerpo docente y en sus maestros. Tenemos un tema que es la libertad de cátedra. El docente es el que selecciona dentro del programa, claro, que por cierto que hay un programa oficial, pero allí pondera, selecciona y de algún modo decide. Siempre hubo una gran confianza en el sistema educativo y en el cuerpo docente. Claro, también estábamos en un sistema que no estaba tan masificado como está hoy, ¿verdad? La masificación siempre lleva también a tener que regular de alguna manera para que no se generen desigualdades. Y a propósito que te metes en el capítulo docente, o que mencionás la palabra docente, vamos a ver el capítulo docente, ¿qué fue lo que... el análisis que se hizo sobre esto? Sabemos que primaria todos los docentes son egresados. Docentes trabajamos con una encuesta a docentes muy interesante que se hizo el año pasado y allí advertimos que falta todavía más docentes formados para educación media. Se incrementó fuertemente el porcentaje de egresados en educación media. En inicial, en primaria. ¿Son todos egresados y son suficientes o faltan? Son todos egresados, faltan, y lo vemos eso en la educación privada. La educación privada ya está trabajando con algún porcentaje pequeño, pero de maestros que no son egresados todavía. Ajá. Y ya lo vemos, ustedes lo anuncian frecuentemente, que hay una gran dificultad para llenar cargos vacantes, licencias, etc. Bien. De manera que no hay excedente de maestros formados. Pero quizás es peor en el caso de secundaria. ¿En secundaria es peor eso? Claro, porque secundaria no tiene el 100% de los docentes formados. Recién estamos alrededor de un 70%. Eso es importante. Yo había escuchado, puede ser, que en el caso de secundaria, en educación secundaria, el caso de los privados es mayor, incluso la cantidad de docentes no formados. Formados, exactamente, eso es así. Indudablemente ahora también las condiciones de salario de los docentes en el ámbito privado es menor que en el público, de manera que eso también genera un flujo diferente. En otros momentos había más formados en el privado que en el público, cuando las diferencias salariales eran otras, se pagaban más en el privado y entonces allí recogía el privado gente más formada. Hoy decimos que hay una diferencia. No obstante, sin embargo, mirando hacia adentro de los no formados, hay muchos estudiantes universitarios, hay muchos docentes formados que están cursando estudios universitarios, de manera que podríamos decir, si lo miráramos desde el punto de vista de la formación rigurosa, hay carencias, faltan docentes en la educación media, tanto en la educación secundaria, más en la UTU. Más en UTU. Hay menos docentes formados en UTU. Claro, también el UTU requiere otro tipo de saberes que a veces recurren a otros tipos de formación más universitaria. Pero es un problema la formación docente. Y también, ¿Es porque la carrera no... para los tiempos que vivimos hoy no está resultando atractiva la docencia? ¿Es porque hay ofertas salariales de otros rubros y sectores que llevan a esos potenciales docentes a desviar sus carreras, sus caminos
hacia otros sectores? Bueno, aquí hicimos nosotros en el instituto un estudio, sacamos 2 cuadernillos sobre el tema del salario. Indudablemente, si nos comparamos con el resto del mundo, el salario docente, entre docentes, Uruguay todavía está muy por debajo de los salarios docentes del país. Pero ha mejorado mucho ha mejorado la remuneración mucho de los docentes. Las condiciones, las remuneraciones de los docentes han mejorado sustancialmente. Probablemente nunca sea suficiente, pero sí ha mejorado. Y sobre todo también ha habido una ponderación diferente de parte de las autoridades con respecto a la redistribución presupuestal hacia lo salarial. Se notaba que en periodos anteriores el 80% estaba destinado a salarios, en este periodo se incrementa a 85% el porcentaje del presupuesto que se destina a salarios. Indudablemente que en eso ha mejorado. Es alto, es cierto, es alto. Pero igualmente no es suficiente. Los salarios, como decíamos, comparativamente con otros países es bajo, y comparativamente con otras profesiones dentro del Uruguay también es bajo, porque si nosotros sumáramos la historia de todos los docentes egresados de formación docente del país, indudablemente que serían suficientes. El asunto es dónde están. Muchos están trabajando en otro lado. Ahora, muchos docentes acuden de repente a otras convocatorias de otras formas de trabajo porque son más atractivas, tanto por horarios. Las condiciones de trabajo también son complicadas. Al docente se le sigue remunerando por horas aula prácticamente, y todo el trabajo previo que requiere esto no está resuelto. Nosotros en el primer informe ya proponíamos la necesidad de crear cargos docentes con más tiempo asignados al centro educativo, que le permitiera más permanencia, que permitiera poder preparar sus clases con otros, que permitiera que el docente cuando sale de la institución no tenga que seguir cargando con el trabajo de la institución. Creemos que eso podría ser una solución. Y bueno, y también hoy por hoy, si lo miramos desde la perspectiva de cómo ve la sociedad a los docentes, en el caso del magisterio hay una opinión más positiva. En el caso de secundaria hay una opinión menos positiva. Un 40% nos ven a los profesores de secundaria o secundaria como positivo. Y eso es supongo que será una imagen que se ha ido deteriorando con el paso de los años, estimo. Yo creo que sí. ¿Por qué pensás que se da eso? ¿A qué responde? Por muchas cosas. Creo que también ha cambiado la sociedad. Pienso que también responde mucho a una gran crítica muy dura que se hace en toda la sociedad a los cuestionamientos a la educación, fundamentalmente a la educación media. Ha sido muy reiterado el cuestionamiento, se ha tomado también como una cuestión política, partidaria, el tema del debate educativo. Creo que no es bueno eso, ¿verdad? Deberíamos liberarnos de esas presiones partidarias sobre la educación y acordar todos proyectos educativos de Estado. Creo que eso es fundamental, porque quieras que no repercuten los cuestionamientos públicos tan duros en lo que es la impresión que tiene la sociedad. Se va construyendo una cultura. De manera que creo que eso pueda tener que ver. Creo que también puede tener que ver el hecho de, bueno, del cambio de las instituciones de primaria están más vinculadas con lo social, mientras que secundaria está menos vinculada con la familia, con los padres. Con padres más consustanciados, además, ¿no? En el caso de primaria. Exactamente. Comisiones de fomento, distintas Creo que también tiene que ver con las edades de los chiquilines. Yo siempre digo que el mayor problema de secundaria, vaya la redundancia, y eso es un poco gracioso, son los alumnos. Porque el peor momento para dialogar o para poder entenderse con un sujeto es con los adolescentes. Para los niños, bárbaros, los adultos, bárbaros. Pero los adolescentes es un gran tema. En la casa, en el barrio, en la escuela, en todos lados tenemos dificultad. Y acá también. Alex, antes de despedirte, ¿qué hacemos con todos estos insumos? ¿Qué hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? Pues lo primero que hace es hacérselo llegar a las autoridades, como está previsto en la ley, a las autoridades de la educación, a las autoridades del Parlamento, a todos distintos actores sociales. Hacemos presentaciones públicas, ofrecemos nuestra página a otros investigadores que puedan seguir avanzando sobre alguna de estas líneas que estamos trabajando. Y lo discutimos con la sociedad en su conjunto. Creemos que es muy importante tomar conciencia de la problemática de la educación, que sí es un problema en este país. No podemos seguir
teniendo un egreso de bachillerato tan restringido, Sí. tenemos que lograr que todos los estudiantes cursen por ese tramo de educación obligatoria. Es una garantía de equidad fundamental, porque además este país es muy inequitativo en cuanto a los resultados, ¿verdad? Los que están en condiciones más favorables terminan más que los otros, y hay que tratar de asegurar que todos puedan terminar la educación. Creo que eso es importante. Y eso hay que generar una gran conciencia. Conciencia de la evaluación, porque a veces nos creemos que todo está bien, o a veces nos creemos que todo está mal, y no es así. Entonces, conciencia de una evaluación rigurosa y acciones para tratar de ir mejorando aquellas cosas que es lo que estamos ofreciendo en este caso, porque hoy también las decisiones de política educativa están cada vez más se apoyan en evidencias. Y las evidencias salen de las investigaciones rigurosas. Obviamente. Gracias, Ale. No, gracias Alex. a ti. Muy amable por haber compartido esta mañana. Muchas gracias a ti. Vamos cerrando entonces esta entrevista que manteníamos esta mañana con Alex Macei, justamente, que es presidenta de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.